tuvieran la oportunidad de leer los escritos de sus compañeras y compañeros, que también lo hemos hecho en algunos casos, para poder hacer una retroalimentación. Bueno, se podrán dar cuenta de que todos tenemos estilos de redacción diferentes, pero esto no es algo que surja de la nada, tenemos que practicar, así como los atletas tienen que practicar diariamente para poder tener una buena carrera y poder competir. Bueno, nosotros también tenemos que aplicar los conocimientos que vamos adquiriendo cotidianamente para entonces poder aplicarlos. Estos son 4 recursos muy importantes. Vamos a ver que en primer lugar tenemos la voz enunciativa, que hay, aquí no lo quise meter para que no se confundieran, pero en la teoría feminista, desde la economía feminista, también se ha llamado a esto de la voz enunciativa el hablar de manera situada o exponer nuestras ideas de manera situada. ¿Qué quiere decir eso? ¿Desde dónde estamos hablando? ¿El autor o la autora? La persona que está escribiendo, ¿desde dónde? Porque antiguamente se decía, sobre todo con la ciencia positivista, que la ciencia era neutral. Hoy día sabemos, y sobre todo también con la crítica desde la economía feminista, que la ciencia económica no es neutral y es profundamente androcéntrica. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces solamente miramos la producción del varón burgués blanco de Occidente. ¿Por qué? Porque es desde allá, desde donde se nos ha heredado todo este conjunto teórico, y además porque tenemos, digamos, que una cierta dependencia y colonialidad del conocimiento. ¿Qué quiere decir? Que no es que nuestro país sea libre de tener sus propias ideas. Tenemos todo un bagaje histórico, político, cultural que pues sí nos posiciona. No es lo mismo hablar desde México que hablar desde Estados Unidos, que hablar desde Europa, que hablar desde una comunidad afroamericana, indígena, transexual, etc. Y entonces es importante que vayamos ejercitando eso, de eso se trata en estos ensayos cortos. Los siguientes talleres, que van a ser los mismos días lunes, pero a las 3 de la tarde, de 3 a 5 en el aula magna, vamos a avanzar de esto que es como la primera fase hacia lo que va a ser ya un ensayo mucho más largo, que incluso puede ser una tesis, y algo muy diferente, que es el artículo de investigación. Las tres son cosas muy diferentes, pero si no aprendemos ahora a hacer esto, que es, digamos, que lo más fácil, después se nos va a ir complicando, ¿no? Entonces, bueno, aquí ¿qué tenemos? Nuestra postura, decimos, no es neutra. Aquí tenemos algunas frases que les voy a leer para los que no alcancen a ver hasta allá atrás. En esta, que es neutra descriptiva, podríamos decir, el capital se divide en capital constante y capital variable. Pues no decimos nada, digamos, en términos de nuestra interpretación, ¿cierto? Bueno, si ya estamos analizando, entonces decimos, la distinción entre el capital constante y variable es fundamental para comprender la génesis del plusvalor. Ya estamos haciendo un análisis de por qué aquello que solamente era una descripción neutra de elementos del capital tiene una cierta relevancia. Bueno, después argumentamos. Se sostiene en este ensayo que el plusvalor relativo es especialmente pertinente para analizar la economía de plataformas digitales. Ahí estamos ya poniendo un ejemplo muy concretito que hemos trabajado también en clase. Hemos dicho, si nosotros hacemos un resumen utilizando la IA, pues no nos vamos a tardar ni 5 minutos. Eso en los tiempos de Marx y en los tiempos anteriores pues no existía. ¿Qué es lo que hace? Optimizar el tiempo de trabajo, ¿no? Y entonces por eso es que Marx nos va a decir, esa forma de extracción de valor, de extraer una parte del tiempo de trabajo dentro de la jornada laboral, ahora ya no va a ser trabajo necesario, sino va a ser trabajo excedente. ¿Qué quiere decir? Que va a extraer más
plusvalor de manera relativa. ¿Por qué? Porque el trabajador, si antes hacía en media hora un ensayo, un resumen o algún oficio, ahora va a poder hacer, si lo hace con ChatGPT o cualquier otra IA, pues va a ser en 5 minutos lo que antes hacía en media hora, van a ser mínimo unos 30, ¿no? Entonces va a tener plus trabajo, ¿no? ¿Y quién se lo va a apropiar? El capitalista. Y entonces acá ya estamos argumentando que en la economía de plataformas hay una extracción mayor o intensiva y que esto quiere decir que es un plusvalor relativo. También podríamos hacer otra crítica en la parte argumental, por ejemplo, diciendo que la invisibilización del trabajo reproductivo es una condición del plusvalor y revela los límites de género en el análisis marxista clásico. Si se fijan, aquí hay 4 niveles diferentes de escritura. Si nosotros solo sabemos que hay capital constante y capital variable, no vamos a poder llegar a hacer la crítica feminista, ¿cierto? Tampoco la crítica con un problema concreto de la realidad contemporánea. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no basta saber las definiciones de las categorías, sino cómo se aplican en la realidad. Y entonces, decíamos, no hace falta solo saber las definiciones, no solo, pero sí es importante saberlas, evidentemente. Aquí tenemos un ejemplo aplicado al plusvalor absoluto y este ejemplo me parece muy importante porque de pronto ustedes, digamos que se confían, dicen, sí, el plusvalor absoluto es el que alarga la jornada de trabajo, punto. Y ya, con eso creen que es correcto y no es así. Esa es una explicación muy simple y descriptiva. Y decíamos, aquí se trata de argumentar. Entonces, para que quede claro, vamos a ver, decíamos, una fuente canónica o lo que llamamos una cita primaria. Pueden o no hacerlo en los ensayos cortos. Yo les he recomendado, si ustedes están seguros de que esto es de Marx o es de Coryat o es de cualquier otro autor, de Echeverría, por ejemplo, hubo ensayos que citaron explícitamente a Bolívar Echeverría, ok, es perfecto porque da muchísima mayor, digamos, fuerza al argumento. Después, explicar las partes internas, la separación de los conceptos similares, lo vamos a ver ahorita en este ejemplo, y finalmente la aplicación concreta. Entonces, fíjense, Marx denomina plusvalor absoluto aquel que resulta de la prolongación de la jornada laboral más allá del tiempo necesario para reproducir la fuerza de trabajo del obrero. Es un poco lo que les había dicho, ¿no? La definición. Pero ahí está citada, con página. Este mecanismo, ahí empieza ya lo que es importante que ustedes vayan redactando. Este mecanismo incrementa el valor producido sin alterar la productividad. A diferencia, esto es muy importante porque fíjense, ahí hay un conector que nos va a marcar algo que es, pues, en contraposición del plusvalor relativo, que opera mediante la innovación tecnológica. El absoluto opera sobre la cantidad bruta del tiempo de trabajo. Y entonces luego reforzamos con el argumento del ejemplo. En que las empresas de moderación de contenidos que abastecen los grandes modelos de lenguaje en Kenia, trabajadores laboran 12 horas a menos de $1 la hora, y entonces esto constituye un caso paradigmático. O sea, ustedes creerían que ya no existe la extracción de plusvalor absoluto, o sea, estas largas jornadas de trabajo y con una paga mínima. Bueno, pues esto sí existe y es totalmente, pues digamos, documentado en países como Kenia y algunos otros países asiáticos sobre todo. Entonces, bueno, aquí está, digamos, este ejemplo. Después, ¿cómo citar? Esto es importante porque normalmente acá es
es permitido en los ensayos cortos que si estamos leyendo el tomo 1 del Capital, bueno, pues nada más con que le pongan los paréntesis y Marx, sabemos cuál es la referencia exacta. Ya si nos piden un texto académico, o por lo menos la referencia para entregar, para subir al Classroom, sí o sí tenemos que hacer esto. Referencia o cita directa, 40 palabras, solo cuando las palabras exactas son irreemplazables. Ajá. Eso creo que todos lo saben hacer. Lo que casi no se hace es la paráfrasis, que es tomar la misma cita y reformularla, cambiarle un poco, pero sin perder la idea, y es la más recomendada ya que no requiere de las comillas. Y la otra es la síntesis, que es la condensación de múltiples fuentes fundamentada en marcos teóricos, que es un poco lo que hace ChatGPT, ¿no? Se trae fuentes diferentes y te arma un parrafito para contestar una respuesta rápida. Entonces, bueno, aquí tenemos los dos formatos. ¿Cuál es el correcto y cuál es el incorrecto? Decimos, bueno, acá en el incorrecto, Marx dice que la jornada laboral tiene un máximo. Esto es importante para entender el plusvalor. Coria también habla del taylorismo y estos autores son relevantes. Bueno, quizá nadie escribe tan escuetamente, pero si ustedes se ponen a leer, verán que muchas veces pasa esto de que se les olvida poner verbos, se les olvida poner conectores, se les olvida poner qué tiene que ver una cosa con la otra. Ajá. Y entonces, acá ya vemos el ejemplo correcto. Marx establece que la jornada laboral está acotada por límites físicos y sociales. Ahí está la referencia con la página y el año. Esta restricción explica por qué el capital recurre al plusvalor relativo cuando la vía extensiva se agota, es decir, el plusvalor absoluto. Y luego, para integrar algo más allá de Marx, fíjense, Coria, y ahí tiene otro paréntesis porque es otro libro, articula este punto al analizar el taylorismo como tecnología de intensificación. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos ampliando la explicación para enriquecerla y ya no solamente hablamos de Marx, sino también del otro texto. Bueno, hasta ahí la parte discursiva, decíamos, desde dónde me pongo y escribo. Ahora la parte argumental, ¿cómo vamos a estructurar esa respuesta de la pregunta detonadora que vamos a explicar a partir de todo el ensayo? Bueno, tenemos la tesis, tenemos este orden que ahorita se los voy a explicar de cómo se organiza un párrafo, después la forma lógica jerárquica y finalmente ya la estructura de todo el ensayo. Entonces, tenemos primero que vamos a tomar una posición que es la afirmación central de lo que vamos a argumentar, ¿no? Decíamos, al hablar de plusvalor absoluto y relativo, la pregunta tendrá que girar en torno a algo así como explica o analiza o describe, que sabemos que tienen diferentes grados, y entonces nos vamos a poner ahí en esa primera parte, cómo vamos a describir o analizar o a explicar. Entonces, lo primero que hacemos ahí o lo que se recomienda, que muchas veces, y sí he visto que la mayoría hace, es pensar y ordenar nuestras ideas, hacer una lluvia de ideas. Yo les digo, a ver, tienen que utilizar las categorías de análisis de Marx, que son valor absoluto, relativo, valor de uso, valor de cambio, trabajo concreto, trabajo abstracto, valorización, etc. Todas esas las tienen que integrar en su ensayo para que tenga rigor teórico. Y entonces dicen, bueno, tengo que integrar todas estas, las pongo como una lluvia de ideas y quiero hablar sí o sí de un problema que a mí me interesa sobre la productividad del trabajo, por ejemplo, en Rappi o en Uber, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estoy trabajando ahí y quiero saber cómo me explotan, ¿no? Entonces, bueno, ahí
tengo un ejemplo que quiero poner hacia el final del capítulo, pero no lo voy a poner al principio, ¿no? Entonces hago mi lista o hago mi lluvia de ideas para poder argumentar. Y entonces digo, el argumento o mecanismo que lo sustenta, ¿por qué? Bueno, voy a agarrar todo el bagaje teórico y hasta dónde me voy a quedar, ¿no? Voy a decir, bueno, voy a explicar la parte teórica de, supongamos, el proceso de valorización, no como un glosario, sino como el procedimiento por el cual se realizan las mercancías, y luego voy a dar un ejemplo. Y ese va a ser el orden lógico, argumental, de mi pequeño ensayo. Entonces, si nosotros nada más pensamos, no, pues Marx sí habla de plusvalor del capital, eso no nos dice nada, ¿no? En el, digamos, en un caso concreto, tendríamos que decir, bueno, por ejemplo, la transición del Fordismo al postfordismo en la industria tecnológica no elimina la extracción de plusvalor, sino que la desplaza hacia segmentos precarizados e invisibilizados de la cadena de valor global, como los trabajadores de anotación de datos en el sur global. Bueno, no sabemos muchísimos de los trabajos que actualmente existen, sobre todo los nuevos que se están haciendo en torno a la IA. Hay muchos analistas que les toca ver imágenes y seleccionar imágenes que sí pueden estar en la red y cuáles no. Seleccionar datos, hacer muchísimas, no solamente los algoritmos son los que discriminan la información, también hay analistas de datos que están trabajando en ver, y en esto que hoy día, y sobre todo con la guerra de Irak estamos viendo, las fake news. Bueno, hay personas que se dedican específicamente a elaborar estas fake news con inteligencia artificial. Bueno, todo este trabajo es bien importante para el capital. Entonces vamos a ver la estructura del párrafo. Aquí yo les puse esto que es punto, evidencia, explicación, conexión, que es SPEC. ¿Y qué implica? Bueno, en primera instancia, ¿quién me quiere decir cómo se estructura una oración? ¿Qué es lo más simple? Una oración. Sujeto. Sí, sujeto, verbo, predicado. Muy bien. Efectivamente, tenemos sujeto, verbo y predicado, pero les decía, a veces quién sabe por qué se les olvida el verbo o se les olvida el sujeto, o cambian de sujeto y no nos acordamos que ya no es el mismo sujeto sino que es otro, o opera esto también de los complementos. Entonces, en esta primera oración tenemos que poner una idea central. Por ejemplo, el plusvalor relativo opera a través de la reducción del tiempo de trabajo necesario, no mediante la extensión de la jornada. Si se fijan, estos ejemplos que estoy poniendo acá, ustedes los pueden replicar cuando escriban el miércoles su ensayo. Es decir, eso que dice ahí, el plusvalor relativo opera a través de la reducción. ¿Por qué? Porque no están haciendo la definición exactamente igual. Si la van a traer exactamente igual, ponen la cita. Pero la idea es, bueno, ¿qué me preguntaron y cuál es la idea original que voy a poner como punto de partida? Pero entonces después viene la evidencia, es decir, ¿qué voy a citar, a referenciar o a decir sobre el punto, ¿no? Entonces, sobre el plusvalor relativo, Marx señala que este resultado se logra mediante revoluciones en las condiciones técnicas del proceso de trabajo. Ahí ya está la evidencia, ¿no? Después, la explicación, por eso les decía, hay un orden. Así como en la oración está el sujeto, verbo y predicado, en el párrafo ponemos la primera parte, que es el punto nodal o el punto específico a tratar, la temática o idea central, después la evidencia, y luego explicamos más. El contexto, por ejemplo, del taylorismo se traduce en la descomposición cronométrica de las tareas. Los sistemas de gestión algorítmica replican este principio. Para cuando se expuso la clase de Coria, pues justamente vimos cómo se han ido avanzando en los métodos de extracción de plusvalor. Y entonces llegamos al punto en
el que los algoritmos, les decía, ya son nuestros patrones, sobre todo en la economía de plataformas. No existe una persona a la que le tengas que entregar las cuentas del día. Es el propio algoritmo el que te marca cuántas entregas, a qué lugares, en qué tiempo, de qué forma, cómo te calificaron, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso entra dentro de lo que Taylor llamó la reorganización del capital. Vamos a reorganizar la forma en cómo nos organizábamos antes, como cooperativas o como diferentes talleres artesanales, manufactureros, etcétera. Y entonces vamos a hacer un control de calidad mejor a partir del cronometraje, etcétera, etcétera. Y entonces también surge el Fordismo y la conexión, que es una transición lógica hacia el siguiente párrafo. Esto es muy importante porque normalmente, y eso nos pasa mucho cuando escribimos ya la tesis de licenciatura, justo por no hacer ejercicios como estos, de que escribimos un párrafo y luego otro y luego otro y luego otro y no ponemos ningún conector. Y entonces la idea es que sí haya estas conexiones. Por ejemplo, el sin embargo. Ahorita vamos a ver esos conectores, de qué se trata. Este es de oposición. Sin embargo, esta organización algorítmica introduce tensiones propias que el marco clásico no anticipa plenamente. Entonces, si se fijan aquí, esto es un parrafito. Son 4 pequeñas, digamos, oraciones amplias que se pueden juntar y hacemos un párrafo. O sea, eso todavía no es un ensayo corto, pero ya nos está diciendo muchísimo. Ya nos dijo qué es el Taylorismo, qué es el plusvalor relativo, una cita de Marx y unos ejemplos específicos. Y entonces ahora sí vamos a pasar a la parte más importante, que es pues esta parte que normalmente tenemos muchos como que vicios a la hora de escribir, y que es la claridad y el orden de las ideas. Normalmente yo sí les digo que escriban a mano, no solamente aquí en los ensayos cortos, sino en la vida cotidiana. Traten de escribir a mano porque es una forma de ordenar nuestras ideas, de verdad. Cuando ustedes tengan un problema, traten de escribir y traten de pensar, no de sobrepensar, sino analizar un poco o reflexionar, que es justamente lo que significa la palabra. Pensar un poco más allá de, ¿no? Y entonces, bueno, aquí vamos a tener estos 4 elementos importantes para trabajar. Vamos a hacer un pequeño ejercicio después de esto, de redacción evidentemente, pero aquí vamos a ver esta parte de los conectores discursivos que les decía. Esto es muy importante. Bueno, la presentación como tal no la voy a dejar, pero hicimos, la profesora que está aquí presente, Beatriz Lemus, es también corresponsable del proyecto PAPIME sobre inteligencia artificial y sesgos ideológicos y de género, que es por el cual también estamos haciendo este taller, y van a ver estas otras 2 sesiones. Bueno, pues esta guía va a estar dividida justamente en estas 3 secciones. La primera va a ser esta. Y entonces todos estos conectores van a venir en la guía para que ustedes practiquen en su casa esto de cómo conectar una idea con otra. Por ejemplo, en adición. Es asimismo, por ejemplo, el plusvalor relativo opera mediante X, Y o Z. ¿Qué quiere decir adición? Que vamos a sumar algo. Normalmente ponemos, en estos casos, además, ¿no? Casi siempre ponemos además de esto, esto otro, ¿no? Pero hay muchísimos otros ejemplos. El contraste. Este también, casi siempre ponemos el sin embargo o el no obstante. Son los más, digamos, repetitivos. Pero hay muchos otros. Por ejemplo, en el caso del contraste, sin embargo, Corean matiza este planteamiento. Ahí van viendo cómo
se puede entrelazar un párrafo con el otro. De causalidad, dado que, puesto que, en la medida que. Esto justamente pues nos va a traer todo lo que implica la causalidad, el por qué pasan las cosas, ¿no? Entonces, el párrafo antecedente nos tiene que explicar algo y el siguiente va entonces a comenzar diciendo, dado que ya se explicó lo anterior, digamos, entonces pasa esto, ¿no? Después, consecuencia, que es justamente lo que acabo de hacer, por lo tanto, en consecuencia, ello implica, entonces, ¿no? Justamente esos van como ya hacia el final, no los podemos poner al principio. De hecho, al principio no se puede poner ni un contraste ni una adición. Tenemos que empezar, ya habíamos dicho, con una idea central, con una introducción enunciativa y con un contexto. Después vamos a ver la síntesis, que esa pues ya es, digamos que, el resumen o la explicación sintética de todo el argumento. Normalmente en los ensayos cortos esto ya es una reflexión muy chiquita, a veces de un solo párrafo o de una sola línea, pero hay muchos compañeros y compañeras que sí lo han hecho en sus ensayos y por eso tienen pues buenas calificaciones, porque esta última parte de la síntesis, aunque no es forzosa, en muchos casos es importante para resaltar la importancia de la generalidad. Y entonces el de ordenación, pues es muy fácil y normalmente en lugar, ahora con la IA, en lugar de utilizar estos párrafos o estos conectores de ordenación, se les ha dado mucho en poner viñetas, porque eso es lo que hace ChatGPT. Te da una respuesta y te pone 5 viñetas de pues, su forma de ordenar las ideas que trae de los diferentes lugares. Y entonces yo lo que les digo a mis estudiantes tesistas es, a ver, si ya obtuviste esta información de ChatGPT, analízala y tú interprétala y redáctala con tu forma y con tu estilo. Y agarra las citas textuales de donde tomaste eso y entonces también ponlas ahí. Y entonces eso ya hace que sea suyo y no que sea solo de la IA. ¿Qué quiere decir esto? Que sí, sobre todo por eso es que estamos haciendo este taller, sí se puede utilizar la inteligencia artificial, no estamos en contra de ello. Y sobre todo hoy día, ¿por qué? Porque realmente nos está ayudando a eficientar muchísimos procesos. Pero no se trata de copiar y pegar, porque entonces anulamos nuestro pensamiento crítico y reflexivo. Se trata de hacer eso, a ver, ¿qué me está respondiendo? Entonces lo contrasto con otras fuentes, lo empiezo a repensar o a analizar, lo cambio, digamos, hago esta paráfrasis, lo transformo, lo interpreto y entonces doy mi propia redacción del texto, que es justamente la tarea que vamos a intentar hacer ahora. Entonces, bueno, continuamos. Estos son algunos de los vicios que normalmente tenemos a la hora de redactar. Por ejemplo, la nominalización excesiva. Aquí tenemos este ejemplo que dice: la inexistencia de una situación de incrementación de la acumulación de capital mediante la realización de procesos de extracción de excedente. Fíjense que esto no me lo inventé, o sea, sí lo saqué de un ensayo donde pusieron la incrementación de la acumulación. Y la verdad es que no se lo puse mal porque ahora está muy de moda en el lenguaje centennial esto de ponerle esa terminación sion, pero eso está mal, porque es el incremento. También ahí son vicios de poner modismos, ¿ok? Tan simple como decir, el capital se acumula porque extrae el trabajo excedente de los obreros durante la jornada laboral. Fíjense, esto se ve mucho más elaborado, pero está mal hecho, mal redactado. Y muchas veces decimos, es que Marx escribe muy rimbombante. Pues no se trata de escribir como Marx, se trata de entenderlo
y entonces escribir como nosotros sabemos escribir, o escribir mejor y cada vez mejor para que podamos tener un estilo propio. Después la imprecisión conceptual. Se desconectó.